Hipócrates, porque Hipócrates fue el primer gran médico en donde tuvo una conceptualización desde el punto de vista de organización, de información, y que lo puso como tal en diferentes tratados. Y es bien bonito leerlo. Él tiene tratados distintos, vamos a meternos especialmente en los tratados de melancolía y epilepsia, que se llamaba la enfermedad sagrada, y que afortunadamente tenía él, pónganse en tanto, porque Hipócrates, estamos hablando de más o menos 2500 años antes de Cristo. Entonces, más o menos unos 500 años después de Pitágoras, que todos lo conocemos por sus procesos matemáticos, pero que tenía tratados enteros como tal de salud. Antes los sabios pues eran sabios, o sea, es decir, eran unos cuantos güeyes que conocían de todo, ¿no? Se dedicaban a observar y a sacar como tal reglas de lo que podían observar. El ser humano está hecho para sacar reglas y patrones, ¿no? Que es lo que decía David hace rato. Estamos hechos para eso. Entonces no hace falta que obligues tú a nadie para que saque un patrón de algo. El cerebro es un sistema que se dedica a sacar patrones. Esos patrones que Hipócrates finalmente organizó en varios tratados, que llamamos el cuerpo hipocrático, nos dan ciertas ideas que desde entonces estaban relativamente claras. A pesar de que había mucha confusión con estos 4 humores o 4 esencias, Platón, unos 500 años después de Hipócrates, también dijo que había 3 esencias, ¿no? Había 3 mentes: la mente del hígado, la mente del corazón y la mente del cerebro. Y aquí lo importante es justo llegar al meollo del asunto, es decir, ¿qué significa mente o esencia? O sea, desde aquellos tiempos. Entonces, el significado desde el punto más, digamos, lingüístico del asunto es que significa algo que no podemos tocar, pero que está en comunicación con lo que sí podemos tocar. Es decir, para los filósofos, que estos tipos de entradas en la filosofía como tal occidental, había básicamente 2 mundos. El mundo que entraba por otros sentidos y el mundo que era una especie como, tal cual, espiritual y mágico, y que estaba ahí alrededor y que no podíamos como tal captarlos por los sentidos. Platón fue muy preciso en esto y hizo toda una elaboración filosófica y metafórica de que realmente estábamos viviendo en una cueva y estamos viendo nada más las sombras de lo que realmente es importante. Es decir, lo que entra por los sentidos es nada más la sombra de lo que realmente existe. Entonces, nunca podremos decir algo al respecto porque tenemos un solo método de obtener información, que es el cerebro. O sea, por más tecnología que inventemos, tiene que pasar por el cerebro. O sea, si no pasa por tu cerebro, no podemos hablar de ello y no tiene ninguna importancia. Entonces, finalmente, el gran problema de todo este campo es que estamos intentando estudiar el mismo órgano que nos permite conocer. Y eso es un problema ontológico desde el punto de vista de metodología. Es decir, por eso la religión existe. La religión existe porque viene un ente, un ser, que no tiene cerebro, o sea, que no es como nosotros, a decirte una información sobre ti. Y eso rompe como tal el error ontológico. Ya no es un mismo cerebro hablando de un mismo cerebro. Es otra cosa que no tiene cerebro hablándote sobre quién eres. Y este mismo proceso de los dioses como tal griegos, y persas y sirios y toda la parte también oriental, va más o menos igual hasta la fecha. Los conceptos como tal, religiosos y espirituales, que no me interesa negarlos, no soy sacerdote ni teólogo, estudié teología y filosofía, pero no soy eso, no me dedico a lidiar con almas. Entonces, no sé si existen o no, pero lo que sí sé que existe es lo que entra por los sentidos y que se puede medir. Y ahí llegamos a Descartes, ¿no? Y Descartes fue el siguiente grande, vamos a ignorar a muchos antes, ¿no? Porque hay muchos antes importantes, pero el proceso como tal de cómo categorizar las emociones humanas para Descartes era muy importante y fue el primero que puso un órgano y una estructura que todo el mundo conocemos, ¿no? Nadie sabe. Le voy a dar acá. Descartes también se llamaba, o le decían Cartesius, era su apodo. Entonces, el método cartesiano. Entonces, Descartes o Cartesius creó todo un método para llegar a la mayor certeza posible. ¿Estamos? O sea, su método era: ¿cómo demonios puedo yo conocer lo que conozco? ¿Y qué pasos tengo que seguir para demostrarme de manera certera que esto es real? Y de ahí surgió el proceso como tal de la revolución industrial junto con la revolución intelectual. Estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Entonces, Copérnico acaba de pasar, en fin, hay una bola de cosas, de astros allá afuera y del universo interno con Vesalius y sus grandes cuestiones de anatomía y demás.
Entonces se abre todo un proceso en el Renacimiento en donde la gente dice, bueno, podemos comprobar lo que sí es cierto y lo que no. Y hemos seguido ahí todavía. Llevamos 500 años intentando tener certeza de lo que existe. Entonces, eso nos lleva a los años 50. Bueno, antes de los años 50 voy a decir una sola cosa y es muy importante. La psiquiatría no existía antes de 1910. ¿Estamos? O sea, no existía. O sea, no te voy a decir, o sea, no había. No había psiquiatría. Había neurólogos. Y dentro de los especialistas del sistema nervioso central, se fueron poco a poco, alrededor de 1850, 70, por ciertos estudios que se empezaron a hacer. El siglo XIX fue una gran parte de anatomistas, y era gente que inclusive iba con sus changuitos por Europa, y se ponía en las plazas, le cortaba el cráneo al changuito y lo estimulaba con galvanómetros. Y estaban los changuitos ahí moviéndose como si fueran, esos está escrito, o sea, hay periódicos al respecto. Entonces, ese proceso, que aparte, si nos recordamos justamente antes de eso, está Mary Shelley con Frankenstein. Frankenstein surgió de un proceso de 3 novelistas, unos esposos entre ellos y su mejor amigo. Uno dicen que eran más que amigos, pero bueno. Y los 3, George Byron, Shelley y su esposo, dijeron, bueno, vamos a ver quién hace la mejor novela sobre ciencia ficción, sobre cómo darle vida a un ser. Y todo esto surgió porque en esos momentos había mucha investigación con electrofisiología, es decir, la parte eléctrica de nuestro cuerpo. Y así surgió Frankenstein, la historia del monstruo del Dr. Frankenstein. Entonces, 50 años después de eso, entramos casi al siglo XX, y te recordarán que está justo Freud en 1890 trabajando y viendo la posibilidad de hacer una metodología que le llevara a una teoría que le respondiera el cómo demonios el ser humano se comporta como se comporta. Era neurofisiólogo también, o sea, era neurólogo y neurofisiólogo. Y él llegó a la conclusión de que las herramientas que tenían en ese momento eran muy pobres, entonces empezó a elaborar una teoría, que después llamaríamos psicoanálisis. Por ahí del 1905, después en 1900, publica su gran obra que revolucionó a los cerebros de este tiempo, porque juntaba cosas clínicas, biológicas, reales, con todo un proceso creado por él, mágico. Y eso es importante decirlo, porque no es ninguna cosa que nadie va a poder ir en contra de eso. Entonces, no es que estuviera equivocado, así como no estaban equivocados Hipócrates y Pitágoras, ni Vesalius en lo que podían conocer, sacaban conclusiones. Entonces, eran conocimientos muy pequeños y todo lo demás tenía que inventar. Afortunadamente, Freud, por ahí de 1900,